¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina en día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Rubén Balmaceda es médico proctólogo y con él hablaremos sobre infecciones en el ano. ¿Se puede clasificar? Vamos a conocer todos los detalles en el siguiente informe. Tenemos dos tipos de infecciones en el ano. Tenemos infecciones que llamamos inespecíficas, que es cuando las glandulitas que todos tenemos en el ano, que se llaman criptas anales, se tapan y se infectan. Se juntan bacterias, se junta pus, se junta moco y se forma lo que se llama el absceso perianal, que puede terminar en una forma crónica que es la fístula perianal. Que la fístula es como un granito que no se cura, que por ahí se revienta, que sale pus y que, bueno, que el paciente lo tiene durante años. Esas son las infecciones inespecíficas. Y tenemos también infecciones específicas que son relacionadas con la transmisión sexual. Son infecciones por contacto directo, más frecuente en pacientes que tienen relaciones anorreceptivas, pero bueno, también puede ser pacientes que no tengan ese tipo de relaciones. Y ahí, bueno, tenemos la sífilis, el herpes, todas las mismas que tenemos en el aparato genital pueden manifestarse en la piel del ano o en la parte interna. Eso no es tan frecuente, si bien lo vemos cada vez más seguido. Lo más común es que veamos las infecciones que te comentaba primero de estas glandulitas. ¿Y de qué pruebas se valdrá el profesional para confirmar que se trata de una infección en la zona del ano y bajo esta clasificación que acaba de brindar? Vamos a conocer sobre el método diagnóstico. El diagnóstico casi siempre es clínico, o sea, el paciente te cuenta sus síntomas y uno al revisarlo, al mirar la zona, al tocarlo, te das cuenta. El absceso anal, que es la infección aguda, se hace como un forúnculo, se hace un grano, un bulto muy doloroso que le duele al paciente todo el tiempo, un dolor que va aumentando en intensidad. El bulto está con la temperatura aumentada, está caliente, es de color rojo, e inclusive a veces bueno, se revienta, se drena espontáneamente con salida de pus. Esas son las manifestaciones clínicas del absceso, de la forma aguda. También el paciente puede tener fiebre, mal estado general, sentirse mal. Y bueno, las fístulas son las que ya te dije recién. A veces hay antecedente que el paciente tuvo un forúnculo de estos que se le drenó. A veces el paciente no se acuerda, no existe el antecedente del absceso, pero el paciente tiene eso, tiene una lesión en la región perianal, una lesión elevada, como si fuera un granito, con secreción. Entonces el paciente tiene humedad, tiene dermatitis, que es como le llamamos a la paspadura, picazón, por la misma humedad. Puede también tener secreción tipo como de una mucosidad, y el granito que el paciente se lo toca, se lo percibe, se lo palpa. Pero bueno, el diagnóstico es clínico y a veces sí nos quedan algunas dudas. Existen algunos estudios complementarios que nosotros le podemos pedir al paciente para descartar este tipo de lesiones. Particularmente hay uno que es muy poquito invasivo, que se llama la ecografía endoanal, que no es muy conocido, que bueno, el estudio consiste en se inserta un tubito dentro del ano, que el tubito tiene un transductor de ecografía y de esa manera nosotros podemos ver bien en qué capita del ano está el absceso, el forúnculo o a través de qué músculos atraviesa la fístula, sobre todo para después planificar el tratamiento de estos pacientes.
Doctor, y frente a estas posibilidades que se pueden dar, ¿cómo puede tratarse? Casi siempre, el 99% de las veces, de estas infecciones inespecíficas, de las infecciones por las glandulitas anales, es tratamiento quirúrgico. El absceso hay que drenarlo, es decir, hay que hacerle un tajito para que se drene el pus y después darle antibióticos al paciente. Y la fístula, bueno, también hay que sacarle, hay que hacerle una limpieza quirúrgica. Las infecciones por gérmenes de transmisión sexual no son de tratamiento quirúrgico, eso, bueno, necesitan medicación. Cada tipo de lesión o cada tipo de germen tiene su antibiótico, su tratamiento específico que le vamos a indicar al paciente. Y si hablamos de causas, doctor, nos anticipemos. Es fortuito. ¿Qué significa esto? Que no hay una causa predeterminada y no se puede, por ende, prevenir. Vamos a conocer más. Puede ocurrirle a cualquier persona, a cualquier edad, puede ser jóvenes, viejos, gordos, flacos, sin distinción de sexo ni de nada. O sea, aparentemente hay una predisposición individual por cómo están dispuestas esas glándulas o porque las glándulas son, tienen un tamaño un poquito mayor al que el resto de las personas, pero bueno, no conocemos bien cuál es la causa o cuáles son los factores predisponentes. Igual que no tenemos forma de decirle al paciente de cómo se tiene que cuidar para que no le ocurra esto. O sea, esto si te toca, te toca. No hay forma de prevenirlo ni forma de cuidarse. Sí, por ahí la manera es, bueno, saber que si, sobre todo en cuanto al absceso, que si es una urgencia, bueno, si tenés un bultito que duele mucho, que el dolor no está relacionado con la defecación, sino que es un dolor constante y te tocas ahí algo que está caliente, que está muy inflamado, bueno, hay que hacer una consulta precoz, bueno, para evitar que se haga una infección severa ahí de la zona, una infección que hasta a veces puede llegar a comprometer la vida. Por lo tanto, si bien no le podemos dar muchas herramientas a la gente sobre cómo prevenirlo, sobre cómo son las causas, bueno, sí saber cuáles son los signos de alarma para la consulta precoz, así el tratamiento es bien efectivo y poco invasivo, poco agresivo. El pudor u otros factores pueden generar que yo no concurra al profesional médico, me dejé estar. ¿Cómo puede evolucionar el cuadro? ¿Se puede complicar? El absceso perianal puede desencadenar en cuadros bastante graves, como por ejemplo lo que se llama la gangrena perineal, que es cuando ya se infecta o se sobreinfecta por un tipo de gérmenes que son muy invasivos y que se meten en los tejidos y que causan necrosis o muerte de los tejidos. No es muy frecuente verlo, vemos 1 o 2 casos al año, no mucho más que eso, y estas infecciones son muy frecuentes, pero las infecciones graves no, afortunadamente. Por lo tanto, eso es lo que puede ocurrir, sobre todo en pacientes que tengan las defensas bajas, pacientes añosos, pacientes con otro tipo de enfermedades que te bajan las defensas, como diabetes, como la obesidad también es un factor de riesgo para esto, las enfermedades crónicas del hígado. Entonces esos pacientes son los que hay que tener especial cuidado y ser bien agresivos con el tratamiento del absceso para evitar que no se vaya a hacer una gangrena perineal. Y en cuanto a la fístula, que es la forma crónica, este granito que sale por ahí, supura, eso generalmente no tiene demasiada urgencia y sí nos da tiempo para estudiarlo al paciente, para que el paciente programe su cirugía, y es en realidad un tratamiento para mejorarle la calidad de vida a la persona más que para evitar algo grave. Se han descrito casos que se pueden hacer tumores secundarios a fístulas perianales, pero también eso actualmente se sabe que es muy infrecuente, que no es algo que veamos seguido. Por lo tanto, esos pacientes sí se tienen que operar, pero de forma programada para mejorar su calidad de vida y para mejorar sus síntomas, que son muy molestos. Verifiquemos sobre el pronóstico que tendrá un paciente que se sometió a un tratamiento adecuado. La pregunta también es, ¿puede reaparecer?
La calidad de vida, si el cuadro está bien resuelto, generalmente es óptima. Esto debería curarse y debería quedar sin ningún tipo de secuela. Bueno, hay que tener en cuenta que el ano es un órgano bastante complejo, sobre todo por los músculos que tiene alrededor. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer un tratamiento quirúrgico correcto, tratando de cuidar esos músculos y de no lesionarlos. Y sobre la primera pregunta que me hiciste, si puede volver a aparecer, bueno, lamentablemente sí, tanto en el absceso, si solamente lo drenamos y la glandulita enferma queda en el paciente, bueno, también tiene casi 50% de posibilidades de volver a hacerse o de evolucionar a una fístula. Y las fístulas, bueno, también hasta el 10% de las veces, una vez que el paciente se operó, por ahí queda bien, pero a los años hasta un 10% puede volver a aparecer alguna lesión parecida. Eso el paciente lo tiene que conocer, porque a veces, a pesar del tratamiento correcto, puede llegar a volver a aparecer la lesión. En la parte final de este informe vamos a responder algunas inquietudes y el mensaje va dirigido particularmente a aquellas personas que mantienen relaciones sexuales por el ano. Si aparece alguna lesión en la región anal tipo ulcerada o lastimada, una lastimadurita que no cicatriza, que no cura, es muy importante hacer la consulta. Por ahí uno tiende a, por vergüenza, todo lo relacionado con la parte anogenital le genera mucho pudor, entonces los pacientes no consultan y tienden a automedicarse con las cremitas hemorroidales de venta libre, que lamentablemente en Argentina solo tenemos cremas que tienen corticoides en su formulación, y el corticoide es un desinflamatorio, un antiinflamatorio muy bueno, pero tiene la característica de que a los cuadros infecciosos no les hace bien, inclusive los puede llegar a empeorar porque bloquea las defensas. Entonces a veces los pacientes que tienen herpes o que tienen sífilis, que lo que le aparece al paciente es una lastimadurita que no se le cura, se colocan cremitas con corticoides y eso empeora el cuadro. O al revés, lo mejora el cuadro, pero la infección sigue evolucionando sin estar correctamente tratada. Entonces, bueno, sobre todo pacientes que tienen antecedentes de enfermedades que te bajan las defensas, como por ejemplo los pacientes que tienen HIV-Sida o pacientes que son trasplantados de órganos, o si ha habido algún contacto sexual de riesgo, un contacto sexual sin protección y apareció una lesión ahí que no se termina de mejorar. Bueno, lo mejor es consultar con el médico clínico o con el médico proctólogo, bueno, para ver estas lesiones y sí hacer el tratamiento. Primero para que se mejore el propio paciente, y segundo para también cortar el círculo de contagio, porque esto se le puede también contagiar a otros tipos a otros pacientes. Y hay un grupo de enfermedades infecciosas que pueden afectar al ano muy particulares, que es el HPV anal. El HPV o virus del papiloma humano, que es muy conocido por la afección ginecológica, bueno, también puede afectar a la región anal. Es muy común entre los pacientes hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, entre las chicas trans y los pacientes que tienen HIV positivo. Bueno, todos estos grupos de pacientes, si vos te tocas alguna lesión, un granito, una verruguita o algo así, bueno, también es muy importante consultar para poder tratar esas lesiones y disminuir la posibilidad de contagio y evitar otro tipo de patologías que pueden ser secundarias al HPV en la región anal. Vamos a hacer la primera pausa en nuestro programa y, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos, estaremos hablando de la insuficiencia cardíaca, pero con un detalle, un condimento. Insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué es esto? En minutos te enterás de todo. Tu amor empieza en la panza, la protección también. El virus sincicial respiratorio es la principal causa de bronquiolitis y neumonía en los bebés. Si estás entre las semanas 32 y 36, vacúnate gratis y sin orden médica en toda la provincia. Esta dosis marca la diferencia. Redujo un 70% las hospitalizaciones de bebés menores de 6 meses. Cuidar desde el vientre es prevenir con amor.
Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Hemos mejorado mucho en la ciudad. Sin embargo, hay lugares con reclamos históricos. Obras que no son muy grandes, pero sí, ya son urgentes. Los vecinos debatieron hacer esas prioridades y las incluyeron en un presupuesto participativo que ya implementamos. Somos la ciudad de San Juan. Aquí los vecinos organizan las obras y una vecina intendente las lleva a la acción. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Ignacio López Lima es médico cardiólogo y con él vamos a conversar sobre la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos primero a introducirnos en qué es específicamente la insuficiencia cardíaca para luego entender lo demás. La insuficiencia cardíaca habla básicamente de un mal funcionamiento cardiovascular. Está pasando algo al corazón como bomba aspirante de líquido de sangre y tanto su aspiración como su expulsión de sangre. O sea, decimos que el corazón es una bomba aspirante e impelente, es decir, que expulsa sangre. Y evidentemente cuando estamos en una insuficiencia cardíaca se le está atribuyendo al corazón la causa fundamental. Es decir, ya hemos descartado otras causas de los síntomas que pueden tener la insuficiencia cardíaca y hemos concluido en que el problema está en el corazón, en su función de bomba. Generalmente la función de bomba, de llevar sangre hasta la cabeza y hasta los pies, está asignado al lado izquierdo del corazón, que es el lado más muscular, es un lado de paredes musculares gruesas, con fibras circunferenciales y longitudinales que hacen una contractilidad lo suficientemente enérgica para bombear en cada latido cardíaco la sangre que se necesita para el cerebro, para las piernas y para la actividad que estemos realizando en ese determinado momento. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca hay un desequilibrio entre esa
esa estabilidad lograda por el corazón para mantener adecuadamente el circuito sanguíneo, ya sea del retorno venoso como su expulsión por parte de las arterias, digamos, que son dos tipos de vasos, las arterias y las venas. Las venas son más vasos de capacitancia, son más vasos de reserva, y las arterias son vasos rígidos, enérgicos, en donde la sangre tiene que fluir como con mayor fuerza para llegar rápidamente a ese órgano. Vamos a verificar ahora sí, de lleno, en qué consiste esto de lo congestivo, la insuficiencia cardíaca congestiva, y además sobre las causas, el pronóstico y un posible tratamiento. Cuando se produce la insuficiencia cardíaca, la entidad que determina que la insuficiencia cardíaca es congestiva es un desborde de ese líquido que no se pudo mantener adecuadamente o que no pudo ser expulsado por el riñón y se entró a acumular por ejemplo, en las piernas, se empezó a acumular en el tobillo, entró a ascender en el tobillo por las piernas hasta las rodillas, incluso puede llegar hasta la zona de los muslos. Nosotros apretamos los dedos y esto es un signo de la fobia, un signo muy característico que queda el dedo marcado durante una determinada cantidad de tiempo como hundido en la piel, y eso es la acumulación o retención de líquido. Cuando se acumula en pulmón, en ambos pulmones, el paciente lo que siente es dificultad respiratoria, disnea o falta de aire. Una falta de aire que puede ser que haya progresado en el último tiempo, puede ser una falta de aire que lo despierte de noche al paciente. ¿Por qué? Porque el pulmón ha perdido su capacidad de expansión, se ve reducida su capacidad de ingreso de aire y ya está ocupado por líquido. Puede tener un grado de tos con expectoración y algunos hilitos de sangre, o ser un poco rosada esa expectoración, y puede presentarse también con un cuadro seguido muy cercano que se llama el edema agudo de pulmón. Es decir, son diferentes estadios, tanto la insuficiencia cardíaca, que tiene sus estadios establecidos, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es un estadio más avanzado, el edema agudo de pulmón es una urgencia, que en realidad es un cuadro en donde hay, como bien dice la palabra, edema, es decir, grandes cantidades de líquido, lo mismo que venimos haciendo referencia. ¿Por qué hay líquido en el pulmón? Bueno, justamente por la falla cardíaca. Es un cuadro que parece tener un título pulmonar, edema agudo de pulmón, pero que es netamente cardiológico. Son diversos cuadros que conviven y que determinan una mayor urgencia de actuación. Por ejemplo, un edema agudo de pulmón se necesita una actuación inmediata, porque puede derivar en diferentes circunstancias, ya sea o en una muerte súbita, o en una arritmia cardíaca, o en un paro respiratorio. Entonces se actúa con suma urgencia. La insuficiencia cardíaca congestiva da un poco más de tiempo, pero se requiere una internación, se requiere una asistencia médica, un control, un balance, compensar los líquidos que ingresas con los líquidos que salen. Se necesita ir haciendo una medición precisa, y aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, cuando esa insuficiencia cardíaca no es un estadio precoz, sino que es un estadio avanzado, tiene más riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Ahondemos aún más en este informe sobre las posibles causas que pueden desencadenar en una insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se llega por diferentes circunstancias. Se puede llegar o porque se produjo un infarto y ese infarto generó un gran daño muscular, un gran daño de un tejido muscular que no se recupera, entonces el corazón en su forma de bombear lo hace de manera insuficiente y eso es un tejido que no se recupera. Entonces lo que hacemos es instaurar una serie de tratamientos
para poder hacer una compensación del balance de esos líquidos, que el corazón no puede con ello, y como son por ejemplo los diuréticos, y tratar de que el corazón trabaje con la ayuda de los medicamentos de una manera más compensada. Con el infarto de miocardio se puede llegar a un cuadro de insuficiencia cardíaca, pero no es el único. Y a diferencia de eso, existen otros cuadros como por ejemplo una miocardiopatía dilatada, un paciente que el corazón se le dilató, se aumentó de tamaño, cuya etiología podemos a veces no conocerla, es decir, no saber por qué ese paciente su corazón aumentó de tamaño. Muchas veces hemos relacionado al Chagas con una causa principal del aumento de tamaño de ese corazón, y eso también genera una causa más de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, entre las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, y que por suerte son las más leves, digamos, insuficiencia cardíaca en lo que serían los grados menores, siempre tiene que ver la hipertensión y la diabetes. La hipertensión y la diabetes es lo que hacen que el riego cardiovascular se vea deteriorado. Cuando el riego cardiovascular se ve deteriorado, y esto no estamos hablando en particular de un vaso sanguíneo que se tapó, sino que a veces los vasos sanguíneos principales pueden estar fluidos, por ejemplo, por decir la circunvalación puede estar bien transcurrida, pero en horarios picos en la parte central de la circunvalación puede haber atascos. Bueno, dentro del músculo miocárdico hay pequeños vasos sanguíneos que se conectan entre sí en arterias y venas, y la diabetes repercute precisamente en esos pequeños vasos sanguíneos. La hipertensión también juega su papel, y el colesterol alto también. Entonces se ven disminuidos, se ven afectados, la célula del corazón no recibe la irrigación adecuada. La irrigación son los nutrientes, los aportes, el oxígeno suficiente, y esa célula muere y cambia por un tejido fibroso, como si fuese una pampa llana donde no crece nada. Ese tejido, que podría ser comparado al del infarto. El del infarto es una necrosis y este tejido es una fibrosis. ¿En qué convergen los dos puntos? En que no hay célula contráctil, célula con capacidad de contraerse. Los profesionales médicos, cuando educan a otras generaciones, los médicos residentes, hacen una comparativa. El corazón es muy similar a una toalla mojada y la circunstancia de estar estrujándola, la pérdida y el derrame de agua en distintos sectores. Toma como referencia este dato para que podamos entender a continuación qué puede acontecer no solo con el corazón, sino con otros órganos. Cuando una región del músculo cardíaco está dañado, es como si en esa zona no apretásemos la toalla y el agua se filtrase por esa zona. En la insuficiencia cardíaca congestiva, los pulmones se ven más afectados, el hígado se ve más afectado, el abdomen se ve más afectado, los intestinos también se ven acumulados de líquido. Entonces nos imposibilita hacer un tratamiento correcto, incluso hasta con pastillas, porque la pastilla no se va a poder absorber porque tiene que atravesar grandes cantidades de líquido para recién ahí llegar al torrente sanguíneo y producir su efecto. Por eso es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, hablamos de un paciente que requiere una internación hospitalaria y que requiere un tratamiento endovenoso, controlado, y luego una serie de pautas y medidas y medicación apropiada según la etiología, según la causa de esa insuficiencia cardíaca, en donde podemos ir a tratar de ver cómo podemos recuperar, porque desde hace tiempo que se habla de aquellos pacientes que hablamos los cardiólogos de pacientes con insuficiencia cardíaca, y le ponemos con fracción de eyección recuperada, es decir, que ha recuperado la capacidad eyectiva.
por algún momento se vio deteriorada y con la medicación o porque se tomó una conducta, se colocó stent, se bajó de peso, se abandonaron hábitos tóxicos, se mejoró el tratamiento y la adhesión del paciente, dejó de comer con sal. Todos estos factores primarios que fueron los que llevaron a la causa a esa insuficiencia cardíaca, podemos llegar a recuperarlo. Y recuperar un paciente con insuficiencia cardíaca tiene una connotación muy importante, no solo porque el paciente no se va a internar, sino que va a permanecer en su domicilio pese a diferentes situaciones, sino que también va a ayudar a una adherencia al tratamiento y de ahí a transcurrir caminos de mejoría, siempre y cuando el paciente cumpla con esas pautas y no tenga que llegar a un límite en donde se exponga en riesgo su mortalidad, que eso es lo que tiene la insuficiencia cardíaca. Frente a una insuficiencia cardíaca, los médicos pondrán a prueba todos sus conocimientos y los recursos tecnológicos para evitar que avance en estadios, que llegue a una situación congestiva que es grave y evitar todo lo que pueda seguir. O sea, si nada de eso funcionó y la persona o el paciente se convierte en candidato a un trasplante de corazón, y lo que esto conlleva es el estadio superior. Vamos a conocer a continuación cuál es el mensaje que tiene particularmente el médico en relación a aquellos pacientes hipertensos, diabéticos y obesos. Lo más importante, desde hace algún tiempo hemos tenido cierta facilidad por detectar tanto la hipertensión como la diabetes, pero tenemos que saber que la hipertensión y la diabetes en conjunto, más el sobrepeso, generan desbalances en el corazón, y esto hace que el corazón entre en una etapa de lo que le llamamos remodelado, que es como si fuese que la sala en la que estamos ahora se empieza a hacer más pequeña, porque las paredes empiezan a aumentar. Ese remodelado que se produce en el corazón va directo hacia la insuficiencia cardíaca, o va directo hacia un evento coronario mayor, o va directo hacia un problema renal, o va directo a un problema cerebral. Entonces la diabetes y la hipertensión como eje central siempre debe estar controlada, siempre debe estar revisada, supervisada por un médico. Tiene que estar en valores adecuados, óptimos, y requerir medicación precisa para lograr esos valores óptimos. Luego, por parte del paciente, como bien mencionás, la alimentación es fundamental, el control de la sal estricto, el consumo de verduras, el consumo limitado en carnes, el caminar, el poder hacer alguna actividad física que no tiene que ser extenuante, pero sí constante, como es el ejercicio de caminar frecuentemente, inclusive los domingos, en donde a veces los domingos en reuniones familiares más se come. Bueno, hay que tratar de darse un tiempo para poder ese domingo caminar un poquito, y eso es una medida que el corazón, no en el corto plazo, pero sí al cabo de unos meses, empieza a sentir su beneficio. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa y al regreso, con un especialista, hablaremos de la hipoacusia, la pérdida de la audición en niños y en adultos. En minutos. El plan de pavimentación sigue avanzando en toda la provincia. Ya pavimentamos más de 176 kilómetros de calles y rutas en distintos departamentos, mejorando la conectividad y la calidad de vida de miles de familias.
Seguimos trabajando para que cada vez más vecinos tengan acceso a calles en buenas condiciones, con obras que facilitan el tránsito, reducen los tiempos de viaje y mejoran el día a día de los sanjuaninos. Más infraestructura para seguir creciendo y estar más conectados. San Juan Gobierno. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Mario Mas es médico otorrino laringólogo. Él trabaja para el Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre la hipoacusia, la pérdida de la audición. Pero verifiquemos en franjas etarias, en niños y en adultos. Vamos a comenzar así este informe. Eso es la pérdida de la función del oído. Depende de la edad que se presenta la pérdida de la audición, es los problemas que nos puede traer. Si es en la infancia, en el niño recién nacido, es un niño que va a tener problemas en el desarrollo porque no se puede comunicar con sus pares, no puede ir a la escuela, no desarrolla el habla. Entonces es un problema serio. Ahí hay que tener mucho cuidado con el nacimiento, todos los antecedentes familiares, antecedentes durante el embarazo, si tuvo varicela, rubiola, la mamá o toxoplasmosis, bueno, o citomegalovirus, hay varias cositas que se tienen que ir teniendo en cuenta durante el embarazo, cosa que si apenas se produce el nacimiento, los controles con las autoemisiones acústicas y si hace falta el potencial evocado auditivo, porque con eso uno ya puede en la primera infancia equipar al niño con audífonos para que desarrolle el lenguaje, pueda ir a las guarderías y jugar con sus amiguitos y no tener un chico que por más feo que suene inadaptado social porque no encaja dentro del grupo. Y después, a medida que el niño crece, uno va viendo si con los audífonos vamos bien, seguimos cambiando audífonos a medida que el niño va creciendo y si hace falta, se pueden evaluar otras alternativas que hay para mejorar la audición en estos casos. Luego de interpretar qué sucede en los primeros años de vida y las leyes que cobijan a estos menores para someter a distintas pruebas
y justamente prevenir la hipoacusia o tratarla, vamos a poner la mirada en el otro extremo, en la adultez, en la vejez. ¿Qué sucede allí y qué se puede hacer? Y el otro problema serio que lo tenemos en el otro extremo de la vida, en la gente adulta, que pierde la audición, se aísla y empezamos con los problemas de depresión, deterioro cognitivo, deterioro físico y el viejito tiende a aislarse cada vez más hasta que fallece porque no puede continuar con su vida social. Y volvemos al tema, ahí hay que estar muy atento y pedir ahí nomás una audiometría. Y si la pérdida audiológica que tiene el paciente con unos audífonos, que siempre se aconseja poner audífonos en los dos oídos, con eso es suficiente. Y si no, volvemos a los niños. Y nos detengamos aquí, doctor, en los niños. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento que es menos invasivo que otro y vamos a conocer sobre el pronóstico en ese tratamiento. Tenés audífono y después del audífono hay otro sistema, el sistema ósea, que es se usa la vibración del sonido que se transmite a través del hueso y se estimula el oído. Eso se hace una cirugía y se hace un implante en la apófisis mastoides y ahí se pone el transductor, o sea, recibe el sonido y transforma el sonido en vibración. Esa vibración va a través del hueso hasta el oído interno y se estimula el oído y el paciente vuelve a escuchar. Con eso tienen muy buena audición. Hay que estudiarlo bien al caso y si esa es la indicación, es una cirugía que es relativamente sencilla y andan muy bien. Y esto se saca el transductor y el niño puede ir a la pileta, puede hacer vida normal. Y después cuando sale la pileta se vuelve a poner el transductor y listo. Eso generalmente anda muy bien cuando no tiene pérdida total de la audición. Y generalmente si es de un solo lado, mejor anda. Si tiene un oído normal y el otro que funciona mal, en ese caso andan espectacular. Y hay otro tratamiento más costoso económicamente, con mayor complejidad y que es el implante coclear. Verifiquemos de qué se trata. Y el otro, que ya es más complicado y es más caro y es todo más problemático, es el famoso implante coclear. Que el implante coclear esa es una cirugía en donde se pone el transductor en el caracol y ese caracol también tiene un receptor de sonido que está acá afuera y eso transmite el sonido, lo convierte en un estímulo eléctrico y ese estímulo eléctrico va por el nervio auditivo y uno escucha. Siempre tratamos de empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Siempre tratamos de empezar por los audífonos y si eso no anda, bueno, vamos viendo las otras complejidades. Y lo ideal es no dejarse estar, por ejemplo, en el implante coclear, que el paciente si ha perdido la audición, no esperar más de 6 meses para hacer el implante coclear. Así eso te garantiza que tienen un éxito altísimo. Hay tratamientos de por medio, hay dispositivos que se colocan, habrá un periodo de adaptación. Verifiquemos sobre algo que seguramente el paciente querrá saber, los tiempos de esa adaptación. El periodo de adaptación depende mucho del paciente.
Esto es lo mismo que cuando uno le dicen tenés que usar lentes, anteojos en forma permanente. Hay gente que se niega a usarlo y anda por la vida sin ver porque no quieren usar los lentes, pues se marean, que esto, que le duele la cabeza, ponen miles de excusas. Con el audífono es lo mismo. Un audífono con una audiometría bien hecha y una buena calibración, el paciente se va con el audífono muy contento, con muy buena ganancia y la verdad se les cambia la vida. Pero el tema es primero que la persona acepte que tiene que usar el audífono. Entonces ahí uno ya empieza, como dicen, con el pie derecho el tratamiento, porque el paciente viene contento, viene motivado y uno va y si hay algún problemita el paciente vuelve, lo recalibran, si hay un problema en el molde, ven cuál es el problema del molde, entonces el paciente viene bien. Y sigamos con este tema de la adaptación. ¿Resultará más sencillo para los niños, los adolescentes o para los adultos? Veamos. Generalmente los chicos se adaptan más fácil a todos los cambios. El niño, vos le pones, por ejemplo, si tenés que hacer la prueba del sistema ósea que transmite el sonido por el hueso. Uno lo manda a hacer el pedido, la audióloga le pone una vincha para simular cómo quedaría el aparato después de la cirugía y hay muchos chicos que cuando lo prueban quedan tan contentos que no le quieren devolver la vincha a la audióloga porque escuchan bonito y se quieren ir a la casa escuchando. Entonces el niño es más fácil. Tenemos más problemas con los adultos que con los chicos. Y los adultos jóvenes empiezan que se me ve el audífono, que cómo voy a ir a una fiesta, que cómo voy a ir a la facultad, que cómo voy a ir al trabajo. Y en realidad es poco lo que se nota. Y lo que se ve estéticamente no es tan importante. Y en el final de este informe nos quedemos con una reflexión y con una información muy importante para papás. Hablemos sobre señales, manifestaciones que pueden dar los chicos y es justamente ante la pérdida de la visión a pesar de haberlos sometido a distintas pruebas en los primeros días de vida. Vamos a escuchar al doctor Mario Mas. Normalmente, como te dije al principio, si el niño es normoyente, viene bien y de un día para otro empieza a tener problemas con los compañeros, la seño te manda notitas que lo nota el niño disperso, que no completa las consignas, que se pasa el día jugando y no copiando sus tareas, y bueno, ahí lo primero que hacen es la consulta con el pediatra y el pediatra lo evalúa y ve. Y ahí empezamos, si tenía todo normal y depende de la edad del niño, empezamos. Si tienes un chico más grandecito de 6 años, ya puedes hacer todos los estudios con las fonoaudiólogas. Entonces ahí ya él te contesta qué escucha, qué no escucha. Entonces es más fácil. Pero los síntomas generalmente son esos. O que el chico tuvo algún traumatismo o que tuvo alguna infección severa, meningitis o algo, bueno, uno sospecha que puede tener una pérdida de audición. Hacemos la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirte que tomes papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No te vayas, ya seguimos. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242.
¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645 037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. El Teatro del Bicentenario inaugura su 10ª temporada con el espectáculo internacional Reflejos de Macondo, un íntimo homenaje a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, un concierto experiencia multisensorial con melodías al piano y cuadros fotográficos que se conjuga con degustación de vino. Viernes 13 de marzo, 2 funciones, 19 y 22 horas. Entradas con descuento en boleterías del teatro y en tuentrada.com. Teatro del Bicentenario, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Estamos pintando la senda peatonal en los barrios y en cada esquina de la ciudad. Por favor, cruzá por la esquina. Si respetás la cebra peatonal, vas a estar protegido y la selva se queda afuera. Somos la ciudad de San Juan, la capital de todos. Susana Laciar, una vecina, intendente. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad.
La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa. El reencuentro será el próximo martes a partir de las 18 con más temas importantes que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición para efectuar cualquier tipo de consultas e inquietudes. Y pedirte hasta ese próximo encuentro que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.